amigos de Superluchas, bienvenidos como cada edición a este su podcast con nuestro buen amigo Ernesto Campo, director editorial. ¿Cómo andas, Ernesto? Muy bien, Milton, ¿y tú? Bien, contento, pues por acá, por estos lares, está cerca de Mazatlán, entonces me regalaron una playera del señor Frogs. Ojalá y si ahí gustan patrocinar algo, fue sin ningún pago a cambio. Ernesto, en esta semana vamos a hablar de la influencia que ha tenido, si es que la ha tenido, la lucha libre mexicana en WWE. Porque si bien ahorita está muy de moda, como ya lo comentamos, por el asunto de la compra de la empresa AAA, también hay que reconocer que los mexicanos en esta empresa, desde la conocida, no sé si como WWF, ya había mexicanos por allá, con Vince McMahon Senior, por decirlo de alguna manera, y qué tanto han influenciado realmente, Ernesto, los luchadores mexicanos. Pero empecemos, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. ¿Quién fue el primer mexicano en la empresa de la otrora familia McMahon? Es difícil saberlo porque lo cierto es que en la época de Vince Senior, la empresa sí era muy etnocéntrica. Sí apelaba mucho a los luchadores étnicos por ejemplo, Bruno Sammartino Sí. era para que la comunidad italiana fuera al Madison Square Garden. Había muchos italianos en Nueva York. Posteriormente el campeón fue Pedro Morales y era lo mismo, o sea, un puertorriqueño como campeón. En Nueva York había más presencia puertorriqueña. No sé si has visto el musical West Side Story, Amor sin barreras de Leonard Bernstein. Lo conozco, no lo he visto, pero sí conozco. Es igual un conflicto étnico donde los personajes latinos son puertorriqueños. Entonces muchos que aún eran presentados como mexicanos eran en realidad de Puerto Rico, como pasó con el Olímpico, un luchador puertorriqueño que cuando tenía que luchar en Nueva York, su máscara era abierta, era como un pasamontañas porque antes de 1000 máscaras nadie podía usar máscaras. Los que sí se sabe que fueron mexicanos eran Ray Valadez y un luchador de Pachuca, Carlos Cabañas, el Niño Montaña. Ellos fueron en los 60s. Y el primero que fue estrella totalmente fue Mil Máscaras, que llegó en 72, 73 y estuvo varios años luchando para Vince, estelarizando eventos. Había la intención de McMahon de que él se quedara como campeón, le ofreció varias veces un contrato, pero Mil Máscaras no quiso porque él le convenía más estar luchando por todo el mundo. Mil Máscaras pudo haber sido el campeón en ese tiempo, pero en lugar de Pedro Morales, pero definitivamente No dijo que no. Después de la época que estamos ya en los 70s, en los años 80s, yo recuerdo, y a lo mejor me fui ya muy para adelante, el mexicano que yo más recuerdo pues, es Tito Santana. No estoy muy seguro si realmente era mexicano al 100%, pero ¿quién más además de Tito en los 80s? En los 80s casi no hubo presencia de mexicanos porque Vince Jr. no le gustaba lo que dije, el etnocentrismo, le gustaba más Sí. crear personajes. Tito Santana era tejano, su nombre real es Merced Solís, y lo presentaron como mexicano, pero de un lugar que no existe, que era creo Coculo o Toculo o algo así, una combinación de Toluca y Cocula, Jalisco. Y por mucho tiempo se pensó que era mexicano, incluso revistas de México como Lucha Libre decían que el único mexicano clasificado en WWF es Tito Santana y no sé qué, pero en realidad no era mexicano. El que sí fue en esos tiempos fue Canek, pero no estuvo un par de luchas. Luchó con Vince Jr., pues, o sea, en la época de la WWF, Canek. En la transición ya Vince Jr. estaba empezando a tomar las riendas, pero el promotor seguía siendo McMahon. Nos vamos pues ahora a los 90s, cuando surge precisamente el fenómeno, primero de ECW, que es el que incorpora un poco la lucha libre con pesos pequeños, que es donde los mexicanos destacaban de manera significativa, el nacimiento de la propia AAA, que recordamos ya aquí en algún momento el intercambio de luchadores que tuvo por un breve tiempo, la creación de Superastros. Los 90s, ¿cómo fue que los mexicanos ingresaron al mercado americano y especialmente a la entonces WWF? Fue principalmente por lo de ECW, porque antes, como vimos con los conquistadores que eran José Estrada y José Rivera, dos puertorriqueños presentados como mexicanos, había mucho desconocimiento de lo que era la lucha mexicana. Paul Heyman en ECW pues sí le gustaba ese estilo, llevó mexicanos del grupo de Conan, llevó también japoneses de Michinoku Pro y empezaron a mezclarse más los estilos. Pero lo cierto es que en WWE como que les costaba más trabajo aceptar no solo estilos de otros países, sino estilos de otras regiones de Estados Unidos. El estilo de WWF, el estilo de Nueva York, siempre fue muy básico. Muchos golpes, patadas. La llave más peligrosa que hacían era el abrazo del oso. A veces es hasta ridículo ver luchas de Billy Graham o de Bruno Sammartino, donde tienen a su rival en el abrazo del oso por 5 minutos y el otro no puede hacer nada aunque tiene las manos libres. Podría darle cualquier golpe en la cabeza, pero no, y la gente se emociona con eso.
Ujú. que en la actualidad es un poco ridículo. Pero ese era el estilo que le gustaba al territorio de Nueva York y que luego se difundió. Pero en los 90 es cuando ya empieza a cambiar, sobre todo por la influencia de los mexicanos que empezaron a ir y también de Bret Hart, que tenía ya un estilo más técnico, más movido, porque hay que recordar que el estilo canadiense estaba influenciado por el estilo británico. Aquí hay 3 luchadores que marcan una época en el tema de los mexicanos, aunque 2 a veces los generan mucho en controversia, y tú me dirás tu opinión, que vienen siendo y que estaban en, primero ECW, luego WCW, luego brincaron a WWE, que es Rey Misterio, Eddie Guerrero y Psicosis, que muchas veces está fuera de la discusión a veces, pero creo que fue parte fundamental del crecimiento del propio Rey Misterio. Muchos se quejan o a veces son muy patrioteros de decir que ni Eddie Guerrero ni Rey Misterio eran mexicanos porque nacieron en Estados Unidos, pero ¿tú crees que son los 3 primeros que marcan un estilo? Digo, junto, estaba Juventud Guerrera, más adelante Super Crazy, pero ¿crees que estos 3 son los iniciadores? No, yo cambiaría a Eddie y pondría Sí. Juventud, porque Eddie todavía tiene un estilo muy estadounidense y además Eddie despuntó más como estrella hasta este siglo. Los que asombraban por las cosas que podían hacer, que eran cosas que nadie había visto en los rings de Estados Unidos, son Rey Sí. Misterio, Juventud y Psicosis. Esos 3 eran los que se aventaban unas luchas tanto en ECW como en WCW que eran increíbles. Algo similar a lo que actualmente está haciendo Will Ospreay, pero Sí. todavía más impresionante porque era inédito. En este caso estaban ellos en WCW y yo recuerdo que a la par WWE llevó mexicanos. Al que más recuerdo, que duró un poco más de tiempo, pues obviamente es ese Ríos, que fue Mr. Águila, pero creo que la primera apuesta fue el Pantera, que también tuvo un paso a lo mejor no tan exitoso. ¿Por qué les costó trabajo a WWE imitar, decirlo así, el estilo que traía WCW, si había una gran cantidad de mexicanos que podían tener un ritmo o un estilo similar? Digo, Mr. Águila al final es el que lo logra, pero la etapa de Superastros y esta etapa con Pantera y Mr. Águila pues no fue tan exitosa. Para Pantera, que además es un muy buen luchador. Bueno, ambos fueron cuando WWE intenta renacer el campeonato de peso semicompleto, el que siempre estuvo en Sí. México y que en ese tiempo formaba parte de la G-Crow. Los 8 campeonatos que tuvieron Último Dragón, Otanis, Great Sasuke, y pues WWE pide que ese campeonato lo desconoce, pues. Entonces en Japón lo dejan de usar y lo renace en Estados Unidos. Muchos no toman el mismo linaje que el campeonato de que estuvo en México, piensan que es un nuevo título. La verdad es que WWE, antes de sacar nuevo título, primero desconoció al anterior y le dejó el Sí. mismo nombre. El torneo original fueron Pantera y Mr. Águila. Y yo siento que lo que falló es que pues básicamente no sabían cómo manejarlos, no sabían cómo mezclar a los mexicanos con los luchadores de Estados Unidos. En WCW, a pesar de las fallas, hicieron un mejor trabajo al mezclar a luchadores de ambos estilos, pero no se daban cuenta que podían hacer estrellas a cualquiera y lo sabían manejar bien. Rey Misterio fue porque decidieron ponerlo a luchar contra Scott Hall y contra Kevin Nash, contra Bam Bam Bigelow. Eso es lo que hizo que Rey Misterio finalmente despuntara. Pero con otros mexicanos no hicieron lo mismo, ya sea por racismo o por prejuicios. Retomando a lo de WWE, porque es evidente que WCW fue el que puso en el mainstream a los luchadores mexicanos, en el siglo XXI es cuando se da el gran paso, o lo que muchos recuerdan, ahora que estamos viendo los que se acuerdan de WWE, de la época que transmitió Televisa y TV Azteca, pues que una de las principales figuras fue Rey Misterio, que ya había perdido la máscara en WCW y que cuando es introducido al universo WWE, llega enmascarado y se convierte en un fenómeno global, porque si bien en WCW era un fenómeno en Estados Unidos y a lo mejor aquí en México era reconocido, hay que reconocer que el salto a WWE lo catapultó a otra dimensión, si lo pudiéramos llamar. Pero eso no generó que se vinieran muchos más luchadores mexicanos a WWE de un inicio. Sí, también el problema con Rey Misterio es algo que podría llamarse el efecto Rey Misterio, que es Sí, que cada cierto tiempo la empresa busca al al nuevo. sustituto de Rey Misterio, el nuevo Rey Misterio. Ya lo vimos con Místico Sin Cara, ya lo vimos con Kalisto, ya lo vimos con Dragon Lee. No sé por qué razón quieren que el nuevo Rey Misterio tenga que ser como Rey Misterio. Alguien que sí ya lo dijo claramente es Penta. Él dijo, yo no voy a ser el nuevo Rey Misterio, voy a ser el primer Penta. No dejan que los luchadores mexicanos tengan su propia identidad. Hay que ver que alguien que sí triunfó sin necesidad ni de usar máscaras, ni de querer parecerse a él, fue Alberto del Río,
que sería el mexicano más exitoso desde Mil Máscaras, mucho más que Rey Misterio en cuanto a campeonatos ganados y torneos ganados. De esta época que tenemos actualmente hay una gran cantidad de mexicanos, Ernesto, digo, está, y bueno, con nombres mexicanos, porque algunos ya ni me sé, que es el hijo del fantasma, Santos Escobar, está pues, Raúl Mendoza, no sé ahorita ya cómo se llama por allá, está Los Cruz del Garza, Toro. Cruz del Toro, es que les ponen nombres cada tontera. Hay una gran cantidad de mexicanos y pareciera que está haciendo algo muy bueno, compra de WWF de AAA, pero lo dijimos en el capítulo pasado, ¿realmente hay una influencia de la lucha libre mexicana en WWE o es simple y sencillamente una decisión de negocios? Pues influyó en los 90s en el estilo, empezaron a cambiar el estilo mucho por la lucha mexicana, porque hubo luchadores que crecieron viendo a Rey Misterio, Juventud y Psicosis, y que al ser luchadores buscaban imitar ese estilo. Pero en sí, para lo que es la parte creativa, siguen sin saber qué hacer con ellos. Llegan muchos mexicanos a WWE y los meten con los mexicanos. Siguen siendo los mismos conflictos de la LWO contra Sí. Misterio, compañía, y que llegan los Garza y forman parte del legado del fantasma. Y sí, siguen siendo los mismos grupos, lo mismo que está haciendo Triple H con los luchadores negros, que parece que solo pueden tener rivalidad contra negros. Se forma una especie de guerra de pandillas y mientras tanto los exitosos, los buenos, Sí. son los que tienen características de caucásicas blancas. Y además yo siento que en estos momentos ya los luchadores mexicanos no marcan un estilo porque ya casi todo luchador norteamericano de una indie se avienta una plancha de 690 y un Ultra Code Red y desde la primera lucha se avientan 15 topes. Yo creo que el estilo mexicano no ha evolucionado o ha sido copiado en demasía por los gringos, ¿no? Sí ha sido copiado, pero sí hay algunos luchadores que marcan la diferencia. Sobre todo el Hechicero que vemos en AEW, sí. Y él lo que hace pues, es llavear como el estilo mexicano de llaveo que está inspirado en el judo, sí. Que es un estilo muy particular, muy único en México. Sí, de hecho no se ve mucho. Shelhua en el consejo también me parece un luchador diferente, ¿no? Sí, y eso es lo que puede hacer la diferencia, porque son cosas que no se aprenden tan fácilmente como los simples vuelos, porque finalmente pues, hay chavos que no tienen miedo y se avientan desde el techo de una arena y ya. Sí, no van a tener yo creo que una gran carrera después de tantas lesiones, pero ahorita hablábamos antes de entrar a la pantalla, hemos hablado de puros luchadores varones en WWE mexicanos. ¿Ha habido luchadoras mexicanas, Ernesto, en la historia de WWF? Fue la Pantera Sureña cuando estaba en la pequeña etapa en la que hubo una división femenil, cuando sí. Lo contrataron a Madusa, que luchó ahí como Alondra Blaze. Fueron luchadoras japonesas como Chaparrita Sari, Bull Nakano. Fue la Monster que luchó como Berta Fey. Y también fue la Pantera Sureña, tuvo ahí algunas pocas luchas. No fue tan exitosa porque era una etapa en que la política era nada más llevar rivales para sí. Alondra Blaze. No sabían qué hacer con ella. Lo chistoso fue que cuando Alondra Blaze se va a WCW, ahí menos supieron qué hacer con ella porque nunca pudieron construir realmente una división femenil. Alondra Blaze lo único que ganó fue el campeonato de peso crucero contra Oklahoma, que era Ed Ferrara, el escritor de... Sí, cómo no. Infame ese personaje. Bueno, Julissa, la que anda ahorita por acá en México, no llegó al roster principal, pero estuvo en NXT, la hija del Bronco. Sí, también Julissa, pero ella fue más creación de WWE, o sea, ella no llegó como luchadora, sí es luchadora ya. En el término de luchadoras sí ha habido pues prácticamente una, pues formada en México y que luchó en Estados Unidos. Es que, bueno, en general ha habido muchos luchadores que muchos ya ni se acuerdan. Sí. Yo hice una lista, un récord de todos los mexicanos que fueron a WWE. Sí. Lo hice en 2014, entonces no está actualizada. Entonces vamos a repasarla a ver cuántos se acuerdan de todos. Está en orden alfabético. Empezando por la A de Abismo Negro, que tuvo sí, claro. 0 victorias y 3 derrotas. Antifaz del Norte, que luchó tanto como Antifaz como Manuel Gómez. Manuel Gómez. Y tuvo una lucha en el 98, una lucha en el 99, ambas las perdió. Pero lo interesante es la de 2004, que ahí fue como cuando luchó como Antifaz del Norte, en la primera función que hizo WWE en México, en Monterrey. Para ahí anduve yo, vender los últimos, para vender los últimos boletos que quedaban, metieron una lucha extra que fue Antifaz contra Damián. Sí. Rarísimo, pues. Sí. Por eso voy a tener la playera de recuerdo de esa. El otro, Apolo Dantes, que luchó en el 98 y 99. Fue parte de Superastros. Un Toscano, que luchó ya como Armando Fernández. Superastros. Blue Demon Jr., que tuvo una lucha en el 97. Ese sí no me Canek tuvo 2 luchas en el 81.
y una lucha en el 97 que fue en el Royal Royal Rumble. Cibernético, que estuvo en 96 y 97, tuvo 4 luchas en total. Damián, que ya mencioné que estuvo contra Antifaz en la función de México. Sí. Discovery tuvo un par de luchas. El Bandido, mejor conocido como Scorpio Jr. Scorpio, sí, tienes razón. Tuvo 5 luchas en la etapa de Superastros sin máscara, antes de que perdiera la máscara con el Hijo del Santo y Negro Casas, el compañero de Bestia Salvaje. Sí. El Mosco de la Merced, que estuvo también ahí. 4 luchas, antes de que lo mandaran a ECW. Sí. El Pantera tuvo 3 luchas en el 97, 6 luchas en el 98, 11 luchas en el 99. El Torito, que era Mascarita Sagrada, que estuvo en 2013 y 2014. ¿El Torito que no era Espectrito? El otro Torito. Ok. El Hino, que estuvo en el 98 y 99, tuvo 3 luchas. Fuerza Guerrera, 2 luchas en el 97. Heavy Metal, 5 luchas en el 97. Héctor Garza, 7 luchas en el 96 y en el 97. Garza pues, era de los que Jim Ross sí hubiera querido contratar, pero tenía el contrato con AAA y luego intentó irse a WCW, pero no tuvo éxito. Pero yo creo que Jim Ross sí lo hubiera apoyado para ser estrella. Porque tenía el físico para ser estrella. El Hijo del Perro Guayo, que tuvo un par de luchas. Histeria, que tuvo 5 luchas. El Místico de Juárez, que luchó como único. Sin Cara Black y Sin Cara, que estuvo de 2011 hasta hace pocos años que decidirse. Jerry Estrada tuvo una lucha. La Parquita tuvo una lucha. Latin Lover tuvo 2. Maníaco tuvo 3. El Mascarita Sagrada Jr., que mejor conocido como Suki y que ya luchó como Max Mini, estuvo del 96 al 99. Sin máscara, regresó, sí, y luego regresó en 2006 en la fallida división de los minis, donde también cuando fue Super Porky, ¿no? Sí, cuando estuvo Brazo de Plata, aunque él no lo contamos porque su récord es de 0 luchas. Sí, nomás salió. Salió en un segmento con Teddy Long comiéndose una torta gigante o algo así. No, era un jamón. Una de esta de jamón. Sí. Mini Abismo Negro, que luchó ya como Mini Goldots una sola vez. El Espectrito segundo luchó ya como Mini Mankind y también como Tarántula. Sí. Él tuvo más luchas, tuvo como 20 luchas en el 97, 98. El Mascarita Sagrada original, que luchó como Nova, como Little Lucky y como Mr. Love, luchó del 97 al 99. Él también estuvo en la división de los juniors, que no duró nada. El otro Torito, que era el Espectrito, luchó como Torito y como Mini Vader. Yo creo que la diferencia es que este era Torito y el Mascarita Dorada era el Torito. Ay, no mames, pero bueno. El Octagoncito original estuvo como Mosaic y como Tauros en 97 y 98, y también fue de la división de los minis, que no duró. Negro Casa estuvo en el 98 y 99 como parte de Superastros. Octagon estuvo en el 97 y tuvo 3 luchas y todos sabemos que se volvió el luchador favorito del Undertaker. Pentagon, que tuvo una lucha. Pequeño y Violencia tuvo una lucha en 2006, también como los minis. El Perro Guayo, una lucha en el Royal Rumble. Pierrot, 96-97, tuvo 5 luchas. Él también era de los que pudo haber triunfado porque él sí sabía trabajar más para ese tipo de público. Hasta tomaba el micrófono y hablaba, y porque él aprendió mucho de eso en Puerto Rico. Pierrotito tuvo una lucha en el 2005. El Pirata Morgan tuvo una lucha en el 98. El Piratita Morgan, que luchó como Battalion, tuvo del 97 al 99. El Rey Bucanero luchó como Rey Ortiz. En el 98 y 99. Tuvo 4 luchas. Mike Segura, que estuvo como Supernova, tuvo 3 luchas. Y hubo posibilidades de que fuera ECW, pero no se concretaron. No le hubiera sido un buen rival de Super Crazy. Tiniebla Jr. tuvo una sola lucha en el 97. Venom tuvo 4 luchas en el 97. Y esos son orden alfabético. Los más triunfadores tenían 1000 máscaras con un récord de 144 ganadas, 6 perdidas, 5 empatadas. Todas las que perdió fueron por descalificación. Nunca perdió por toque de espaldas ni rendición. Y luego cuando se aventó en el Royal Rumble. Alberto del Río con 195 ganadas, 183 perdidas. Sin Cara, que tuvo 113 ganadas, 32 perdidas. Super Crazy con 131 ganadas, 122 perdidas. Ese Reyes con 93 ganadas, 115 perdidas. Juventud con 22 ganadas, 23 perdidas. Psicosis con 8 ganadas, 38 perdidas.
y el Hijo del Santo con 11 ganadas y una perdida. Pues es un buen número, mi estimado Ernesto. Sí, Digo, o sea, sí hubo muchos sí. mexicanos, pues, los que fueron. Y ahora habrá más. Digo, Sí, probablemente en Evolve o en el Speed de Evolve, pero yo sí creo que vamos a tener más mexicanos. No dudo que el programa de AAA se convierta como en un superastros para el público norteamericano, probablemente para buscar el área latina, el mercado latino al estilo norteamericano. Y ahí, sí, pues la mayoría de los luchadores mexicanos que están actualmente en activo o latinos, pues van a tener participación en esta nueva AAA de WWE. bueno, como ya lo dijimos, no son buenas noticias para la lucha mexicana, pero también quizá para AAA tampoco, porque Ujú. se me hace difícil que en WWE realmente entiendan cómo se maneja la lucha mexicana. Fue por eso que hicieron esa sociedad con Philip, como joint Sí, venture, para que ellos sean los que manejen el negocio. el lado financiero y también para el lado legal. No creo que sepan bien qué es lo que van a hacer. No creo Menos que sepan ni AAA. lo que compraron, sinceramente. Es como cuando vas, digo, a lo mejor no sé si les ha pasado que vas y compras un coche de segunda mano y uno que no le sabe, pues ve el coche bonito, pintado, no le falla nada, pero no le sabes de mecánica. Entonces, cuando sacas el coche de que lo compraste, hasta los 2 días ya te falló porque no traía frenos, porque no traía válvulas, porque no funcionaba no sé qué. Creo que así le pasó a WWE, que por fuera se ve muy bonito AAA, pero no sabe exactamente qué compró. Sí, hay que recordar también cuando AAA tuvo las funciones en Estados Unidos con Ron Scholar. El Eh, mismo Ron Scholar se quejaba mucho de que la empresa estaba muy desorganizada, aunque realmente no es que estuviera desorganizada, es que era el estilo mexicano de hacer las cosas. No sé, que él esperaba que fuera como WCW y eso pues como que le desesperaba. Ahorita la empresa está en una peor posición, van a tener que cambiar muchísimas cosas sí, y pues ya se irá viendo. Para la Triplemanía Regia seguramente van a anunciar a 2 o sí. 3 luchadores de Estados Unidos para, no solo para llenar, sino para mediáticamente opacar lo que va a ser AEW en la Ciudad de México. Que en términos prácticos, digo, son dos públicos totalmente diferentes y se llenarán las dos funciones seguramente, porque bueno, público de Nuevo León, público de Ciudad de México está muy, muy lejano, pero en términos de marketing o términos de publicidad, pues sí, yo no dudaría que viniera alguna top de estrella de WWE para que sea la nota, ¿no? Sí, es la idea de que acaparen la atención de los medios, porque Sí, el público, pues no, nadie de la Ciudad de México va a decir, voy a ir a la Triplemanía Regia porque va a venir Santos Escobar. no, Nadie va a hacer eso. Y, pero los medios sí pueden darle más cobertura porque es algo más novedoso ver a estrellas de WWE. sí, yo no dudaría ver a Dominic Mysterio, creo que sería uno de los nombres importantes que podrían estar, o el propio Rey Mysterio. Sí, lo más seguro es que venga el Rey, vengan los delegados del Fantasma, a lo mejor los Garza. Ujú. Yo y ahorita porque Dominic es el rudo, bueno, era rudo, ahora que ganó la gente le aplaudió. Sí, pero finalmente yo creo que va a ser más exitoso la función de AEW. Ahorita ya salieron a la venta los boletos y Hay fila. prácticamente ya se acabaron. Sí, sí, ahorita Todavía vi, no ahorita, abren balcón y ya no había. gradas, pero Yo porque vi ahorita que subieron en redes, digo, el día que estamos grabando esto, que había fila y eso que se acababan de sacar los boletos y ya había fila virtual para poder siquiera acceder a la plataforma. Entonces, creo que va a ser un lleno hasta las cachas. sí, se va a llenar la Arena México 3 días en una semana. No sé dónde se ve eso en cualquier parte del mundo. Sí, no, no. Pues bueno, Ernesto, ya casi nos aventamos media hora. ¿Algún último comentario? Digo, tenemos por ahí algunas preguntas del público, las dejaremos para la próxima edición. ¿Algo más que agregar de este capítulo? No, creo que no, creo que sería todo. Bueno, invitándolos a todos ustedes que se suscriban, compartan, nos dejen en sus comentarios, tanto aquí en el canal de YouTube como en las diferentes redes sociales, de los temas que quieren que platiquemos o alguna pregunta en específico. Ya tenemos algunas ahí recolectadas y en las próximas ediciones les iremos dando salida. Ernesto, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.